La lectura bíblica la encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y quiero en este momento, con la ayuda del Señor, hablar con ustedes acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. El carácter de los hombres en los últimos días. Gloria al Señor por toda la eternidad. Carácter de los hombres en los últimos días. Palabra de Dios a tu corazón, palabra de Dios a tu alma. Aquí nosotros encontramos una expresión bastante interesante del apóstol Pablo a Timoteo, donde le informa acerca de algo importante que no debe pasar por alto en sus tantas enseñanzas que le daba a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra traducida como tiempos peligrosos lleva la idea de una serie de problemas, dificultades y situaciones estresantes de toda índole en todas las áreas de la sociedad, así como en la vida familiar. Sabemos que estos tiempos peligrosos también se darán en el área espiritual y en la enseñanza doctrinal, porque al aparecer la apostasía, se estará violentando la sana doctrina, como ya está ocurriendo, o como ocurrió en esa época, y ha continuado creciendo este tipo de ambiente de personas y aún de iglesias que marcará los postreros días. Y para nadie es un secreto lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad. Estamos viviendo una época donde es fácil obtener educación. Estamos viviendo una época donde es fácil obtener conocimiento de mucha facilidad. Estamos viviendo una época donde estamos en abundancia. El que no tiene recibe algo que le dan, porque tiene alguien al lado que puede conseguir. Pero estamos viviendo una sociedad totalmente vacía. Estamos viviendo una sociedad sin valores. Estamos viviendo en una sociedad sin principios. Estamos viviendo una sociedad sin pudor. Estamos viviendo en una sociedad de tiempos peligrosos. Y nosotros no podemos ignorar esta verdad en la cual nos encontramos todos y podemos de manera directa o indirecta ser afectados por el carácter de los tiempos o de los hombres de los últimos tiempos. Es un aviso que el apóstol Pablo le da a Timoteo en la segunda carta. Es un aviso que el apóstol Pablo le hace a Timoteo para que no duerma, sino que esté alerta, observando los tiempos peligrosos en la cual iba a tener que enfrentar. Y créame que esto no solo, esta información va directamente a Timoteo,
sino que nosotros hoy, analizando nuestro entorno, nuestro contexto en el cual nos desarrollamos, geográfico, si pudiera decirse, nos damos cuenta que exactamente y con un grado más alto estamos viviendo una época peligrosa, más fuerte que la que enfrentó Timoteo. Hoy en día tenemos una información que está rondando en la prensa. El caso de 2 niñas que saliendo de la escuela se enfrentaron a pelear y una le quitó la vida a otra. Es una locura lo que nosotros estamos oyendo hoy. Y si usted analiza esta situación, se da cuenta que hay problemas verdaderamente en la sociedad y que no solo lo hemos leído en la Biblia, sino que lo estamos mirando. Y no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El que no quiere darse cuenta de la realidad de la vida es porque no quiere, Pero la maldad de los hombres está en su máxima expresión. El desenfreno, la falta de moral ha subido bastante. Por ejemplo, mire, la ley que se aprobó en Estados Unidos, en Miami sobre todo. La gente dice, no, que aquí hay mucha delincuencia, aquí te atracan en la calle. Pero ¿en cuántas veces, por ejemplo, nosotros no hemos escuchado que en Estados Unidos un tipo en una escuela sacó un arma y empezó a matar estudiantes como cosa loca? Como matar mosquitos con una raqueta eléctrica. Eso lo escuchamos a diario. Lo que significa que hay problemas en todo el sentido de la palabra a nivel mundial. Lo que no es de una manera en un país, en otra lo es de otro. Pero hay problemas porque estamos viviendo una época peligrosa. Se ha creado una ley en Miami en donde se le permiten a los profesores que quieran ir armados a las aulas. Pero eso es pensando que si se levanta un alumno por la constancia que ha sucedido con esto, dispuesto a acabar con todo, el maestro esté armado, y usted sabe que en defensa propia lo que tiene que hacer, darle el tiro de gracia a ese alumno que se ha levantado para destruir o para acribillar a todo aquel que le pase por delante. Esa es la realidad de la sociedad que nosotros vivimos hoy. No podemos ponernos, ¿verdad?, un dedo frente al sol. El Congreso de Florida aprobó ayer un polémico proyecto de ley que permite a los profesores que lo deseen ir armados a los colegios. Dice la nota, una medida promovida a raíz de la muerte de 14 estudiantes y 3 maestros en un tiroteo en una secundaria de una escuela en 2018. Con la aprobación de esta ley, de este proyecto, contempla armar a los profesores en los colegios una vez que reciban el entrenamiento adecuado y superen una evaluación psicológica. Le van a hacer una evaluación, le van a hacer una evaluación psicológica, a ver si están preparados para portar armas, etcétera, etcétera. Bueno, la línea surgió, como ya dije, tras el tiroteo que acabó con la vida de 17 personas y dejó otras 15 heridas en una escuela el 14 de febrero de 2018. ¿Recuerdan? El principal impulsor fue el senador republicano Manny Díaz, quien defiende la hipótesis, oiga bien, de que la matanza se pudo haber evitado o al menos haber sido menos cruenta si los profesores hubieran estado armados. ¿Por qué? Porque los profesores armados, inmediatamente se levanta el agresor, tiran del arma y detienen a tiro limpio también a
esa persona o a ese estudiante, a ese individuo que está acribillando personas. Eso no solamente se ha visto en Miami, eso se ha visto en otros estados de Estados Unidos. El Partido Demócrata y varias organizaciones civiles, sindicatos de maestros y padres de alumnos, se oponen a esta polémica medida que transforma en agente del orden al personal docente. El gobernador presentó en febrero pasado este plan de seguridad basado en las recomendaciones hechas por una comisión conformada tras el tiroteo en la secundaria y que incluía la presencia de guardianes armados, el cual se ampliará a los maestros cuando el proyecto se convierta ya en ley. Pero recordemos algo más y sepamos también que el autor confeso de esa matanza, Nicolás Cruz, tenía nada más y nada menos que 20 años y era un ex alumno. Todavía está esperando juicio por 17 cargos de asesinato en primer grado, está siendo procesado. Pero si vemos el caso de República Dominicana, por ejemplo, encontramos el pasado 26 de abril con un título de un periódico que dice: yo no quiero pelear, yo no quiero pelear. Así decía la niña que murió tras la pelea con su compañera. Yo no quiero pelear. Eso recoge la prensa. Fue lo que le dijo la niña Chanel Marie Tiburcio, de 11 años de edad, a su amiga de 15 que vive cerca de su casa antes de enfrascarse en la riña que posteriormente le terminó quitando la vida. Chanel murió, según la nota, cuando su compañera de 12 años de edad, el nombre fue omitido por razones legales, la empujó de manera violenta y la hizo rodar por una calle y se golpeó la cabeza contra el pavimento, de acuerdo a testigos del hecho. A ella fue otra muchacha a buscarla y le siguió insistiendo, pero Chanel solo le decía: vámonos, mejor no nos metamos en eso. Pero le siguieron vociferando cosas, o sea, presionando, y se devolvió y de repente, casi sin mediar palabra, la otra muchacha la golpeó, narraba la menor de edad que vive pocos metros de la casa fallecida. O sea, estamos viviendo una locura. Niñas que cursaban el 5º año de primaria en la escuela. Y es lamentable, amados hermanos, lo que está pasando en la sociedad. Tiene apenado al mundo. Tiene apenado al mundo. Pensemos en el dolor que eso deja en la escuela. Mire, pensemos en la situación de yo no quiero pelear, pero todos a su alrededor, vociferando palabras, moviendo las emociones de esas dos niñas que se alteran, que le da ira, que van y caen en esa ira, le dan rienda suelta a la ira y ahí está la consecuencia. Pero ahora pensemos en esas dos familias destruidas. La madre de la fallecida o los padres de la fallecida y los padres de la agresora. No están pasando una situación psicológica bien en este momento, pero también pensemos en la sociedad que es afectada por esta situación. Todo esto, amados hermanos, apunta a los tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Usted puede venir con la filosofía, con la creencia que quiera, pero la Biblia ya nos advirtió del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y si nosotros ignoramos esta verdad, entonces vamos a ser sorprendidos y vamos a pasar como simples y vamos a ser dañados
Señores, estamos viendo un tiempo donde tenemos que cuidarnos unos de los otros. En todas las áreas de la sociedad hay problemas, así como en la vida familiar. Y estos tiempos peligrosos también se darán en lo espiritual. La Biblia dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es cierto que no lo podemos espiritualizar todo y estamos de acuerdo con ello. Pero tampoco podemos ignorar que hay muchas personas que no tienen a Cristo en el corazón, que están siendo engañados y prestando atención a espíritus engañadores, y por eso matan, por eso violan, por eso roban, además de otros factores que inciden para que esto suceda. También está la parte espiritual, porque el hombre, si no cultiva lo espiritual, cuando esos espíritus engañadores que dice la Biblia, que tratan de llamar la atención de los hombres con dinero y con conocimiento intelectual, usted no se puede enfrentar a esos espíritus. De la única manera que usted se puede enfrentar a esos espíritus y resistirlo es con el poder de Dios. Es cuando tú tienes lo espiritual cultivado en tu vida. Pero tenemos una sociedad amadora de los deleites, no de lo espiritual. Estamos construyendo a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel social. Sí, estamos a nivel económico acumulando, a nivel intelectual estudiando, pero nada de eso te ayuda. Cuando vienen esos espíritus inmundos, que dice 1 de Timoteo 4:1, el título no te ayuda, el dinero que tú tienes no te ayuda. Cuando llegan esos espíritus inmundos a destruir la familia, a inculcar violencia, a motivar violencia en los hogares, ahí no importa que haya dinero ni que haya título. Ahí lo importante es Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder frenar toda esa mala situación. Y aquellas personas que dicen, yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para la iglesia, va a llegar el momento que tú vas a necesitar de Dios. Deja de ser ignorante, que todo esto se va a quedar aquí en esta tierra. Esta gente que no tiene tiempo para buscar a Dios, para cultivar lo espiritual, para cultivar lo moral en la iglesia. Va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que todo lo que tú acumules no te sirve. Va a llegar un momento que el título, te vas a dar cuenta que ese título, y es bueno, no te va a ayudar. Cuando llegue la violencia en tu casa, cuando llegue el espíritu de infidelidad, cuando llegue el maltrato en tu casa, te vas a dar cuenta que ni lo intelectual, ni mucho menos lo económico te va a ayudar, que necesita de Dios. Por eso es bueno nosotros observar lo que la palabra del Señor declara. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Usted me va a decir a mí que detrás de todos esos asesinatos de hombres a sus esposas, además de que hay factores psicológicos que están haciendo daño y problemas, psicológico, emocional, económico, usted me va a decir a mí que ahí no hay también manos metidas, las manos de poderes espirituales engañadores. Claro que los hay. Mucha gente dice no lo espiritualice todo, y yo estoy de acuerdo, pero tampoco lo intelectualices todo. Todo no tiene que ver con lo psicológico. Hay muchas cosas psicológicas y emocionales, pero también nosotros los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos que el enemigo es real y que trata de dañar la familia, porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, mas Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, tener un buen trabajo,
Pero cuando tu esposo se le mete el enemigo y empieza a buscar mujer en la calle, ¿de qué te va a ayudar el dinero que tú tienes? ¿De qué te va a ayudar la belleza? ¿De qué te va a ayudar el título que tú tienes? No te va a ayudar en eso, en nada. Y yo no estoy descalificando esas cosas. Esas cosas son importantes. Yo estoy estudiando y voy a seguir estudiando. Y aspiro a vivir mejor cada día más. Pero entiendo que eso no es lo más importante. Porque estamos viviendo una época tan peligrosa que tenemos psicólogos gratis, orientadores gratis, facilitadores sociales gratis. Pero no hay solución. El problema a las autoridades se le escapa de las manos. ¿Por qué? Porque el problema no simplemente hay que atacarlo de manera emocional o psicológica, sino que el problema es espiritual. La gente tiene que cultivar lo espiritual. Tú tienes que sacar tiempo para orar. Tú tienes que sacar tiempo para leer la Biblia. Tú tienes que sacar tiempo para congregarte en una iglesia que se predique la verdad. No en cualquier iglesia. En una iglesia que se predique la verdad y que se te alimente a ti en la parte espiritual. Porque de lo contrario, cuando venga el diablo en tu encuentro para destruirte, si no tiene a Cristo, no lo vas a poder enfrentar. No lo vas a poder enfrentar. Segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y esto se hará patente por el aumento de la maldad que va a ir destruyendo la vida moral, la vida espiritual de la gente, el endurecimiento de los corazones, irá matando toda piedad y toda convivencia humana. Y es así que nosotros estamos viviendo hoy. Es así que nosotros estamos viviendo hoy. Tiempos sumamente peligrosos, tiempos malos, malísimos, donde tenemos que tomar precaución. Lo que oímos, lo que vemos, lo que ven nuestros hijos, con qué nos alimentamos, porque nos están induciendo a la violencia, nos están induciendo a la maldad. Necesitamos levantarnos en el nombre del Señor. Y quiero compartir una información bastante interesante que va acorde a lo que estoy hablando. Y yo quiero que usted escuche un recurso audio visual, en este caso para los oyentes de la radio, de audio, que quiero compartir con ustedes en este preciso momento. Preste atención a esto que dice, esto me lo enviaron y lo quiero compartir. Escúchelo, que le va a ayudar bastante. Gracias a estas canciones misóginas que ustedes escuchan todo el día. Ayer se me acercó una niña con un teléfono de su papá escuchando una canción donde decía que se iba a llevar a un motel y que había que bajarle los pantalones y los calzones también. Y la niña estaba bien feliz escuchando eso. Pues ¿sabes qué va a hacer esa niña a los 13 años? Se la van a llevar en un motel y le van a bajar los pantalones y los calzones también. ¿Tú qué crees que va a hacer esa niña? Pues lo que le están enseñando a sus papás. Y a ustedes mujeres les parece súper gracioso. Eso es lo que más... A mí no me asusta de los hombres. Un hombre puede decir lo que sea, si yo se lo permito. Y una mujer también puede hacer lo que sea si yo lo permito. Pero ¿cómo permitimos que unos niños, o que tu hija o la tuya, escuche algo así tan denigrante y luego todavía reírnos? Ja, 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 sí, que se vuelva bien puta mi hija, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Yo no sé. Y tú me preguntas si los valores, esas son las canciones que a ustedes les han hecho creer que son las que hay que escuchar para reírse muchísimo de las mujeres. Hay que reírse muchísimo. Y luego violarlas y llevarlas aquí a los moteles. No, yo creo que hay que sembrar un árbol, yo creo que hay que educar a los niños, yo creo que si un niño se encuentra una moneda, hay que buscar a ver de quién es, en lugar de decirte, chingatela. Bueno, ahí nosotros nos damos cuenta de una realidad que está viviendo la sociedad, y esto yo lo comparto.
para que usted se dé cuenta que es cierto. Hoy nosotros amanecemos con una información que dice que un niño murió por quemaduras al imitar escena de canción de El Alfa. Los hermanos Angeli, de 14 años, Perla Maciel Mora, de 11, y el pequeño Franklin Miese, de 7, eran juguetones, creativos y fanáticos del dembow. En una de sus tardes de ocio, tras salir de la escuela, decidieron simular la producción de un videoclip musical que contenía escenas de llamas, una situación que desencadenó en una tragedia que dejó un muerto y 2 quemados. Aquel día, un funesto 13 de abril, conmocionó a los vecindarios del sector El Tamarindo en Santo Domingo Este al enterarse de que 3 niños de una familia estaban envueltos en llamas. Los menores, tras haber visto la producción audiovisual, optaron por hacer una recreación, escuche bien, de los cantantes urbanos. De acuerdo a versiones de su familia, los menores jugaban fuera de su vivienda, mientras la madre estaba dentro de su casa, atareada en sus quehaceres domésticos. El padre de estos pequeños, que es electromecánico, y sus hermanitas, o tenía sus herramientas y sustancias de trabajo, solía guardarlas bajo llaves en una de las habitaciones de su hogar. Y según narran parientes cercanos de la mayor de la casa, buscó sustancias inflamables, vio el video de la canción, buscó sustancias inflamables dentro de la casa para crear un círculo de fuego en una de las calles del vecindario, ya de la misma manera que lo estaba mirando en el video. Señores, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, es porque esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Las autoridades, nos damos cuenta de que esto cada día más se está como entregando a la maldad. ¿Cuál es la música que están consumiendo nuestros hijos? Música de violencia, música de burla, la música que se está escuchando secularmente hablando. Es una música de violencia y de burla a la mujer. Y se ríen, las mismas niñas se ríen cuando en esas canciones, como decía esta soprano que hacía ese comentario, se ríen de esa música. De esa música se ríen, esa música que las ofende, que ofende su moral. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 3:3? Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. En esa música de violencia, donde se motiva y se denigra a la mujer, a las niñas, le están preparando el cerebro a esa niña para que mañana haga tal cual escuchó en la música y tal cual ella disfrutaba. Por eso es que ya nada es nada. Porque se está trabajando para destruir la vida moral y espiritual de la gente a través de los muñequitos o dibujos animados, a través de la música de estos tiempos. Se está trabajando. La maldad va tanto en aumento que se ha trabajado a través de la música para destruir la vida moral y espiritual de la gente. El endurecimiento de los corazones irá matando toda piedad y toda convivencia humana. Como dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué le importa a eso que hacen esa música? El dinero. ¿Qué le importa a los dueños de medios que colocan esa música que invita a la mujer al sexo y al hombre a destiempo, a la promiscuidad, al pecado? ¿Qué es lo que buscan? El dinero. Entonces, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces, el orgullo y la soberbia hacen que el corazón del hombre se llene de vanidad, de sentirse únicos al tener un título,
un nombre y un reconocimiento, sin importar llevarse a quien sea por delante. El orgullo se está infiltrando, cada vez se hace más patente en todos los estatus sociales, en la gente de hoy. Entonces Pablo empieza hablando a decirle, bueno, serán un avaro, es una persona poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncia a tener comodidades básicas. La avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero y de conseguir dinero sin importarle a quién sacrifica. Esa música es moderna. Me va a dar rating. A mí no me importa, la voy a tocar. Aunque incite a la juventud a la droga, yo la voy a poner porque eso no importa. Yo lo que quiero es dinero. Yo lo que quiero es dinero. También está el apóstol Pablo, le dice que habrán hombres vanagloriosos. Una muestra excesiva de orgullo. Muestra excesiva de orgullo. También soberbios, que es un sentimiento de valorarse por encima de los demás. Blasfemos. Hombre blasfemo. Cuando se habla de blasfemos, se está hablando de ofensa verbal contra la majestad divina. Desobediente a los padres. Son hijos tercos y rebeldes que no obedecen a su padre y cuando los castigan, ni aun así le hacen caso. Entonces, usted oye a la gente decir, caramba, la generación de ahora no es igual a la de antes. Los niños le tenían temor a los padres, había respeto. La Biblia dice, ay de la que estén criando para estos días, hermanos. Es cierto, la época, los últimos tiempos son tan peligrosos que los hombres que están naciendo ahora vienen como con un chip de desobediencia a Dios y a sus padres y de inmoralidad. Pero en alta expresión. Dios manda a los hijos en su palabra a que obedezcan a los padres. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y Éxodo 20:12, la obediencia a tu padre protege tu vida de ahora, pero además hará posible que disfrute de la vida que ha de venir. Jesús dice que la honra y obediencia a nuestros padres traen días prolongados de vida en la tierra. También Pablo dice de hombres ingratos que se olvidan o desprecian los beneficios recibidos. Y así estamos viviendo una época de hombres ingratos. Señores, la gente tiene miedo de hacerle un favor a otro. La gente tiene temor de pararse en una avenida a ver cómo ayuda a otra persona. Porque hemos tenido casos de personas que se han parado en avenidas a hacer el bien y ese mismo lo atraca o lo engaña. Porque ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que dice la palabra. Pero además dice impíos. La palabra impío se utiliza para nombrar a aquel, ya sea hombre o mujer, contrario o no hacedor a lo de Dios, que no respeta lo sagrado, que pisotea lo sagrado. ¿Y cómo estamos nosotros hoy en día viviendo en una sociedad de hombres impíos que pisotean lo sagrado?
pisotean la palabra de Dios. ¿Cuántos países no hemos visto que de manera exagerada han promulgado leyes casando hombre con hombre y mujer con mujeres? Hemos tenido en los últimos 5 años, si pudiera decirse así, un incremento de manera exagerada de promover el asunto de la homosexualidad y el lesbianismo y de hacer leyes que vayan en contra de la vida, aprobando el aborto. El que aprueba el aborto va en contra de lo sagrado y pisotea la palabra. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Vendrán hombres impíos. Por eso no hay tantas voces en los congresos de los países del mundo que hagan leyes las personas avalando la palabra. Ya hacen leyes que no le importa lo que Dios dice, porque han echado la palabra de Dios a un lado y están creando sus propias leyes sin importar lo que Dios dice. Por eso promueven el casamiento de hombre con hombre y mujer con mujer. Por eso promueven que una pareja lesbiana o bien homosexual pueda adoptar niños. Porque ese es el carácter de los hombres de estos últimos tiempos. Hombres impíos, hombres ingratos, hombres que no tienen temor a Dios, hombres que no respetan a Dios, hombres que no valoran la palabra, que no toman en cuenta la palabra, ignorando que cuando tú no tomas en cuenta a Dios ni a su palabra, te estás destruyendo. Te estás destruyendo. Estás destruyendo a la gente que tú estás dirigiendo. Usted ve todo estas luchas que hemos tenido últimamente con el aborto, con la homosexualidad. ¿Tú sabes por qué? Porque quienes están sentados en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, y aún en las presidencias de los países, en los puestos presidenciales, son hombres impíos. ¿Qué fue lo que tuvimos nosotros en Estados Unidos como presidente? Porque déjeme decirle una cosa, que el presidente de Estados Unidos tiene influencia en todos los estados del mundo. Olvídese de eso, esa es la verdad. Tuvimos un gobierno que se llamaba Barack Obama, que fue muy impío, promulgando leyes que pisoteaban la palabra. De hecho, ahí está en la prensa, hubo un monumento en Estados Unidos a la Biblia que fue derribado. Y se crearon iglesias satánicas que adoran abiertamente al diablo, pisoteando la palabra. Y se le dieron permiso a esas iglesias para que operen, pisoteando la palabra. ¿Por qué? Porque son impíos. Son impíos. Por eso se roban el erario público, porque son impíos. Por eso no les sirven al pueblo, sino que se sirven ellos mismos, porque son impíos, son ingratos, son ávaros, son soberbios. En ellos hay tiniebla. Y también dice el apóstol, sin afecto natural. Y este ejemplo es claro, hermanos. Hace un tiempo salió un informe de que una perra salvó a un bebé que fue arrojado a la basura. Y este animal observó en la basura, cuando fue a la basura, un movimiento y vio que la madre dejó a su hijo en la basura. Por lo que fue a recogerlo y lo llevó a casa de vecino, una perra. Amados hermanos. Y esta madre desnaturalizada muestra lo que es no tener un afecto natural. ¿Cuántos hombres no se van de sus casas y dejan a sus hijos con hambre por irse tras una mujer de la calle? Son hombres sin afecto natural.
¿Cuántas personas ahora mismo no agarran una pistola y matan a cualquiera? No tienen afecto natural. Y por eso que vemos tantas muertes. Por eso que vemos tantos hombres matando a sus mujeres. Señor, esto es bíblico, no se pierda. No se pierda que el camino ahora está más claro que nunca. Lo que estamos viviendo ahora, el Señor lo dijo en la palabra. Y dice, hombres implacables. O sea que no pueden ser aplacados o calmados. Se aplica a la persona que no se aparta de su punto de vista. Eso es así. Y tú lo ves que matan hoy y matan mañana y dicen, no importa, yo salgo. Yo tengo dinero y yo salgo, porque son implacables. Nadie los calma, lo meten preso y cuando salen siguen robando, siguen haciendo mal, porque son implacables. Nadie los calma. Calumniadores, intemperantes, o sea que no tienen moderación o proporción, su actitud intemperante o persona que trata a los demás sin templanza, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Se aplica a la persona que se comporta de forma irreflexiva y precipitada, infatuados. Tiene que ver con personas ingreídas y envanecidos, amadores de lo deleite más que de Dios. Amado hermano, aquí en la palabra del Señor, esto que hemos leído hoy, este pasaje bíblico que hemos comentado, nos habla de lo que usted y yo estamos mirando hoy día. Si usted quiere, agarre ese texto bíblico, léalo y mire hacia afuera. Y todo lo que dice ahí usted lo va a ver reflejado en las personas que mira. No olvidemos que Génesis capítulo 11, verso 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Y Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Miqueas 7, verso 2 al 3, dice de que faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para contemplar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Esa es señores, lo que está en la Biblia es lo que estamos viviendo. ¿Cuántas sentencias no se emiten? ¿Cuántos jueces hoy fallan? Y ni la población completa se siente conforme, porque hasta un niño puede darse cuenta de a quien le están poniendo 5 años, de quien le están poniendo 10 años. Hasta un niño que conoce el caso se da cuenta que son personas culpables, pero los jueces untan con azúcar, con miel, esa sentencia para favorecer a quienes tienen dinero. Y esta es la verdad de la vida de hoy. El que crea que esto lo va a arreglar algún político se equivocó. Puede subir ahí San Fulano y va a tener que matarlo a todo y mandarlo a hacer de nuevo para poder gobernar bien, porque el carácter corrompido de los hombres está ahí. Y solamente el hombre cambia cuando tiene a Cristo. Así que vosotros, dice 2 de Pedro 3, 17 al 18, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
No olvidemos que el Señor nos mandó a nosotros a orar para que no caigamos en tentación. ¿Y tú sabes por qué nos mandó a orar para que no caigamos en tentación? Porque cuando tú y yo no oramos, nos vamos separando de Dios. Y separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Usted separado de Dios lo que va a pecar. Usted separado de Dios lo que va a mentir. Usted lo que va a hacer separado de Dios es a violar, a robar, a engañar, a odiar. Pero cuando Cristo está en nuestro corazón, toda esa naturaleza pecaminosa va siendo trabajada. Y el Espíritu Santo que está a nuestro lado nos bendice en gran manera y nos ayuda a no hacer caso a las pretensiones del enemigo, sino a vencer en la parte espiritual. Un día como hoy, mi amado hermano, yo quiero orar y orar con toda el alma para que muchos de los que están durmiendo despierten. Mucha gente se sorprende por lo que está pasando, pero a Dios no lo sorprende nada de lo que está pasando. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo alertó. El apóstol Pablo aquí en esta carta está alertando a Timoteo. Tiene que abrir los ojos, Timoteo. Abre los ojos. Señor, hay gente